El año 30. Apenas entrado el maestro al año 30 de su vida, se vio rodeado de los 12 discípulos elegidos entre las gentes del pueblo de Galilea. Los 3 primeros meses los ocupó en examinar minuciosamente sus conocimientos y el grado de su adelanto espiritual. La vieja casona de Simón Barjone, padre de Pedro y de Andrés, había quedado sola, y allí fue el hospedaje de los 12 en los primeros tiempos. El tío Jaime se mantuvo siempre fuera de aquella pequeña escuela. Porque se reservó la tarea de administrador de Yashua por especial encargo de Miriam, que solo bajo esa condición se tranquilizaba ante la vida errante y azarosa abrazada por su hijo. El maestro llevó en este tiempo a sus 12 discípulos al santuario del monte Tabor, perdido entre las inmensas grutas de aquella montañosa región galilea, para que en el rico archivo de ciencia antigua que allí existía, ellos fueran instruidos en los caminos de Dios que habían seguido desde lejanas épocas, en cumplimiento de viejas alianzas que los siglos no habían podido romper. Allí les dejó entre los solitarios por 70 días, y partió con su madre y el tío Jaime hacia Judea, para entrevistarse con su primo Johanán, que enseñaba a las multitudes en las orillas del río Jordán. Y mientras los maestros esenios se entregaban a la honrosa tarea de cultivar aquellos árboles rústicos y humildes con las aguas de la divina sabiduría. Sigamos al maestro hacia el sur del país en busca de Johanán llamado el Bautista. Porque en visión premonitoria le había visto ya encarcelado por causa de aquella malvada mujer Herodías, que él abatió un día en Cesarea de Filipo, de donde había huido viéndose aborrecida por el pueblo. Aliados desde lejanos siglos para esta hora de la evolución humana. Necesitaba una entrevista con su gran amigo y pariente, antes que llegara la tormenta en que Johanán debía sacrificar su vida por la verdad y la justicia. Quería ver de cerca la obra de Johanán, y orientar entre ambos la enseñanza en que debían fundamentar la obra que en conjunto realizaban. El deseo de su madre de que le acompañase a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, le dio oportunidad para realizar también sus designios referentes a Johanán. Desde su regreso del monte Jor, donde conferenció con los grandes maestros de aquel tiempo, no veía a sus amigos de Jerusalén. Y solo por epístolas cruzadas con ellos y por mensajes de los terapeutas peregrinos, o de familiares que viajaban todos los años, habían estado en contacto desde lejos. El príncipe Judá con Nebai y Noemí habían regresado de la estadía en su villa de la costa del mar, en la región del Lacio, en la hermosa Italia, segunda patria de Judá, puesto que toda su primera juventud la había pasado entre Roma y el Golfo de Nápoles. Tenían un hermoso niño de 20 meses, al que llamaron Jesúa Clemente, el cual había traído los cabellos de oro de Nebai y la fisonomía y ojos negros de Judá. Es nuestro primer regalo para ti, Yashua, le dijo el príncipe Judá, poniéndoselo sobre las rodillas. El maestro estrechó a su pecho aquella dorada cabecita, que le recordaba la Nebai risueña y bulliciosa de la cabaña de piedra, junto a la fuente de las palomas. Aquellos obscuros ojitos tenían la melancolía dulce de los ojos de su padre, cuando 15 años atrás le llevaban los soldados romanos prisionero, destinado a las galeras del César. Yashua, Judá y Nebai rememoraron al mismo tiempo aquellos cuadros lejanos, que el recuerdo intenso y profundo hacía vivir como una llama que se encendía de nuevo. Que este niño sea el cofre de diamantes que guarde en sí mismo nuestra alianza de amor eterno, dijo Yashua mientras tenía al pequeñín apretado a su corazón. Cual si de tiempo atrás le conociera, el niño se complacía en enredar sus deditos menudos en los cabellos castaños del maestro que le caían hasta el hombro. Dile a este señor, decía Judá a su hijo, lo que serás cuando seas grande. Y el niño, con su media lengua encantadora, que desfiguraba las sílabas y palabras, contestó: soldado del rey de Israel. El Akbenfaki con Tirsa y Noemí, no estaban en ese instante en el viejo palacio de la calle Comercio, pero llegaron una hora después. Habían acompañado a Noemí a las ceremonias litúrgicas de aquella mañana en el templo. Una criada traía en brazos una criaturita endeble, blanca y mustia como una flor de poca vida. El abrazo del africano a Yashua demostró a este que la vehemencia de aquella amistad no había disminuido en nada. Tirsa se acercó a Yashua con su timidez habitual y presentándole su niñita, le decía: tendrás que hacerla vivir, maestro, porque esta pobrecilla parece haber traído todas mis angustias del calabozo. Llora siempre y apenas si toma alimento. Y Yashua dejó al robusto niño de Judá, que salió corriendo hacia su abuela, y tomó en brazos la débil niña de Tirsa. Nació en Cirene, decía Faki, y la hemos llamado Selene porque la reina de los tuaregs lo pidió así.
Tenía más o menos igual edad que el niño de Nebai, pero era mucho más pequeña y no daba aún señales de caminar. Yashua la tuvo en brazos hasta que se despertó. Y él comenzó a hablarle. Desde hoy no llorarás más, Selene, nunca más, y empezarás a andar por tus pies sobre esta tierra a donde has llegado para ser una misionera mía, como tu primo Jesúa. Y así diciendo, quitó la gruesa manta que la envolvía y bajó a la niñita al tapiz que cubría el pavimento de la sala. Tirsa corrió a tomarla temerosa de que sufriera una caída. Déjala, díjole el maestro, no temas, Tirsa, no temas. Todos miraban a la menuda criatura que parecía una muñequita, inmóvil ante las rodillas de Yashua. Vamos, Selene. Le dijo dulcemente. Anda hacia tu madre que te espera. La niñita vaciló un momento, y luego con sus bracitos tendidos hacia Tirsa, comenzó a andar serenamente. Y no hubo forma de hacerla parar, pues iba de uno a otro como si la energía que sentía en sí misma la obligase a caminar sin detenerse. Basta, ya basta. Le decía Faki, queriéndola detener, pero la criatura parecía no oír, no obedecer otra voz que al pensamiento de Yashua, que continuaba diciéndole. Anda, anda, anda. Cuando él juzgó que aquel menudo cuerpo estaba ya suficientemente vigorizado, la tomó en brazos y la llevó él mismo a su cuna. Ahora duerme, Selene, que el sueño te hará bien. Unos momentos después la niña dormía profundamente. Cuando se despierte, dijo, dadle un baño tibio y luego le dais a beber leche caliente con miel. Era solo falta de energía y vitalidad, pues no tiene mal ninguno. Oh, Yashua. Le decía Faki. Siempre serás el mismo sembrador de beneficios por los caminos de la vida. Para eso vine a la vida, amigo mío, le contestó el maestro. Simónides volvió en ese momento del templo, a donde había ido con su hija Sabad. La presencia de su soberano, rey de Israel, como él le llamaba, le colmó de júbilo. Ya perdía casi la esperanza de volver a verte, mi señor. Le decía abrazándole una y otra vez. Pero me imagino que ahora es nuestro turno y que mi señor no nos abandonará más. Ahora seré todo para mis compatriotas, dijo el maestro, aunque fuera de vosotros, no encontraré grandes afectos en la tierra natal. ¿Por qué, mi señor? Porque nadie es profeta en su tierra, dice el adagio. Pero eso no va contigo, señor, porque tú eres el que eres en cualquier lugar de la tierra donde pongas los pies. Ojalá sea como tú dices, mi buen Simónides. Le contestó Yashua. Miriam y el tío Jaime se habían quedado en casa de Lía, que estando ya muy debilitada por la edad, casi no abandonaba el calor del hogar sino por extrema necesidad. El maestro la fortaleció, hasta el punto de que pudo llegar al templo en esa Pascua, cuyas solemnidades fueron las últimas que vio en el mundo físico. El príncipe Judá y Faki invitaron al maestro a la vieja casa de Nicodemus, donde ya dijimos antes que tenía sus reuniones la pequeña escuela, sostenida por los 4 amigos. José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás de Damasco. Los 4 habían sido designados profesores del gran colegio, donde se educaba la juventud israelita de alta posición. A fuerza de continuas rebeliones. El estudiantado había conseguido que 4 cátedras fueran dadas a hombres menos intransigentes. Y más adaptados a las corrientes nuevas que venían de las escuelas de Atenas, de Pérgamo y de Alejandría. Los viejos rectores. Hillel, Simeón y Gamaliel. Que durante 40 años estuvieron sucediéndose en la suprema dirección de aquella casa de estudios. Habían muerto, y la elección de Gamaliel, el joven, como rector, y de José de Arimatea y Nicodemus como regentes auxiliares, fue un verdadero triunfo del estudiantado israelita de aquel tiempo. Más como algunos íntimos de los viejos rectores desaparecidos quedaban en sus antiguas cátedras y puestos importantes en el gran colegio. Había siempre bandos y litigios entre los antiguos maestros intransigentes y los modernos, más tolerantes con las nuevas ideas. De todo esto resultaba que los doctores amigos de Yashua se veían grandemente cohibidos en su vida exterior, pues se sabían vigilados por ese enjambre de envidiosos, que buscan aunque sea una pajilla para echar lodo sobre el adversario. El único que quedó más libre de los 4, fue Nicolás de Damasco, que por no ser originario de Judea, encontró mayores oposiciones para los altos cargos a que subieron sus compañeros. Esta circunstancia le permitía mayor libertad de acción.
para colaborar en la obra de liberación del pueblo hebreo a que estaban consagrados por completo. El príncipe Judá. Yac ben Faki. Secundados por Simónides y los príncipes Jesúa y Sayún de Lous y otros hombres prestigiosos de la aristocracia judía. Que las crónicas de aquel tiempo han llamado la secta de los saduceos. Sin duda por el nombre de un antiguo príncipe de nombre Sadoc, que fue el primer adversario que tuvo la tiranía dogmática de los fariseos. Hecha esta explicación, el lector comprenderá muy bien las precauciones que debían ser tomadas para realizar estas reuniones, en las cuales se estudiaban los medios de librar a la nación hebrea. No solo de la dominación extranjera sino también de la prepotencia del alto clero, que amparados en la ley llamada de Moisés, explotaba al pueblo con los diezmos y primicias, y más aún, con la ordenación de sacrificios de animales por sutilezas que en nada transgredían la ley. Los miembros de esta escuela o sociedad secreta que era como la dirección suprema de la Santa Alianza. Soñaban todos con el nuevo reino de Israel, que resurgía de las cenizas gloriosas de David y Salomón, teniendo por sede a Jerusalén y por soberano a Yahshua de Nazaret, el Mesías anunciado por los profetas. El único ajeno a todas estas combinaciones y sueños era el Maestro, que había fundado la Santa Alianza y contaba con ella para educar al pueblo a base de la verdadera ley divina, y para aliviar sus dolores y la miseria en que se veía. La casa de estas reuniones. Ya dijimos que aparecía como sitio de reparto de ropas y provisiones a los pobres, y como taller de tejidos para enseñanza gratuita a los huérfanos o hijos de familias sin recursos para la vida. Esta antigua casona había sido elegida por su situación estratégica, muy adecuada para esquivar la vigilancia de los poderes reinantes. Estaba situada cerca al muro oriental de la ciudad, a 30 pasos de la puerta que llamaban de Yosafat o de Betpaje, por su proximidad al estanque de este nombre, y porque daba salida al valle de Yahasafat poblado de grandes monumentos funerarios, algunos de los cuales tenían comunicación con el sendero de Esdras, que el lector conoció y por el cual realizaban los levitas y sacerdotes esenios obras de misericordia, y aún de salvamento cuando se presentaba el caso. Por aquel sendero habían salvado a los 3 sabios del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, de caer en las manos de Herodes, 29 años atrás. Simónides. El hombre con ojos de lince. Según decía el maestro, había examinado aquella casa y había hecho de ella una fortaleza, en el sentido de que fuera apta para desaparecer de ella sin ser vistos, caso de una vigilancia extremada. Lo mismo se podía salir de allí por el sendero de Esdras, hacia las grandes tumbas del valle de Yahasafat, como al monte de los Olivos, donde tenían refugio los terapeutas o al camino de Jericó. La proximidad al estanque dotado de acueductos y alcantarillas. La proximidad al templo y a la Torre Antonia, hacían aquellos lugares muy transitados por toda clase de gentes, por lo cual era muy fácil pasar inadvertidos. El nuevo procurador romano Poncio Pilatos, era hombre tranquilo y enemigo de atropellos y de injusticias. Y el centurión que mandaba la guardia pretoriana era un joven militar que había servido a las órdenes del duumviro Quintas Arrius, padre adoptivo del príncipe Judá. Se llamaba Longinos, y le amaba con fervor, aunque lamentaba que fuera judío de raza, pues tenía el concepto de que todos ellos eran de alma vil, que se vende por el oro. Algún mal genio hizo que los dioses, decía Longinos al príncipe Judá, se equivocaron al mandarte a la vida. Debías haber nacido junto al Tíber y no junto al Jordán. Pero el nombre de Quintas Arrius, borra 50 veces tu nombre judío. Y se empeñaba en llamarle Arrius. Las generosidades de Judá lo tenían cautivo de él y de su familia. Todas estas circunstancias parecían favorables a los amigos de Yahshua, que trabajaban secretamente por el establecimiento del gran reino de Israel, libre de dominaciones extranjeras. Esbozado así el nuevo escenario, veamos a nuestros personajes, viejos amigos, cuyos sentimientos y forma de pensar nos son harto conocidos. En esta casa que fue de la familia de Nicodemus, comenzó la lucha del maestro por persuadir a sus amigos que su camino no era el de las grandezas reales con que ellos soñaban. Las crónicas cristianas hablan de un Satanás tentador que en un momento dado se presentó al maestro, para sacarle de su camino por medio de brillantes sugestiones de poderíos y de riquezas extraordinarias. En esta casa de Jerusalén la tarde aquella en que Judá y Faki le llevaron a ella, comenzó el sufrimiento intenso del maestro.
Que debía luchar solo contra el poderoso empuje de mentalidades fuertes que habían forjado y alimentado durante 10 años sueños hermosos y de posible realización, humanamente hablando. Arquelao, hijo de Herodes, fue depuesto del efímero reinado que le dejó su padre sobre Judea y Samaria, y desterrado a la Galia por su ineptitud y sus escándalos que le hizo aborrecer del pueblo. Sus dos hermanos, Herodes Antipas y Felipe, tetrarcas respectivamente, de Galilea y Perea, Traconitis y Batanea, eran personajes secundarios de una tragicomedia que se desarrollaba entre la orgía y el crimen. El supremo pontificado era un feudo, del cual el alto clero sacaba el oro a montones, sin atender para nada al pueblo que se debatía entre la miseria, a cuya sombra crecía el odio contra los poderes reinantes. Toda la Arabia, desde Damasco al Mar Rojo, estaba en armas, esperando el aviso de Israel para lanzar sobre Palestina el huracán de sus lanceros, de sus jinetes que corrían como las avalanchas de arena arrastrada por el Simún. La bravía raza tuareg había mandado al desierto de Libia, sus mejores guerreros para esperar en Cirene el anuncio de que ya sonaba la hora de la liberación para el oriente oprimido y desgarrado por la loba romana. El rey Abgar de Togarma, Armenia, había hecho alianza con el rey de Padanaram, y sus indómitos montañeses tenían paso libre hasta Cachemir, a pocas millas de Antioquía. Este rey Abgar era descendiente lejano de Asdrúbal, hermano del gran Aníbal, el héroe cartaginés, y conservaba un odio profundo a Roma. El rey Izate Adiabenes, hijo de la piadosa Helena, discípula de Baltasar, entraba en la fuerte alianza de principados y reinos pequeños, oprimidos y diezmados por el poderío romano. El lector recordará que Helena era hermana de Noemí, y por tanto tía del príncipe Judá, el alma de este gran movimiento libertador. Todo esto escuchó Yasua en vibrantes discursos aquella tarde que concurrió a la vieja casona que fuera de Nicodemus. Tú eres un hijo de Israel, de la real descendencia de David. Como lo prueba tu genealogía que se conserva sin interrupción alguna desde sus días gloriosos hasta la hora presente, decía el príncipe Judá. Con la vehemencia ardiente de su temperamento, redoblado por el grande amor que profesaba a Yasua. Nuestros más antiguos libros sagrados. Nuestras crónicas milenarias. Salvadas de todas las hecatombes de invasiones, incendios y exterminios. Nos dicen con el testimonio de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel, los tres grandes reorganizadores de nuestra nación y restauradores de Jerusalén y de su templo, que esas genealogías de las familias reales son auténticas. Por lo cual, ni aun ese detalle falta a tu personalidad, para llevarnos al convencimiento de que eres tú, Yasua, el ungido de Jehová, para libertar a su pueblo del dominio extranjero. 10 años llevan estos príncipes y doctores de Israel, estudiando las profecías del advenimiento del gran ser salvador de nuestra raza, y todo concuerda y se refleja sobre ti, con la claridad de la luz solar sobre una fuente tranquila. Tus amigos aquí presentes han recorrido las capitales de Oriente. Han conferenciado con sus reyes y sus príncipes, algunos de los cuales te han conocido últimamente. Han visto tus obras. Han sentido de cerca la luz que Jehová encendió en tu corazón. Y no hay uno solo que rechace la idea de que eres tú el anunciado por nuestros profetas para traer a la tierra en nombre del Eterno, la santa libertad de los hijos de Dios. Solo tú, Yasua, te niegas al designio divino. Es que no amas a tu pueblo, es que no te conmueve la miseria de nuestros hermanos, es que tú esperas otro que vendrá en pos de ti, o que acaso ya está entre nosotros y no le conocemos. Habla por Dios, Yasua, que el momento es propicio. Solo esperamos tu palabra, tu aceptación, tu firme voluntad de tomar el timón de nuestra nave que ha zozobrado, y que si tú no la salvas se hundirá irremisiblemente. Todos los ojos estaban fijos en el maestro, cuya serenidad era imponente. Parecía una estatua de mármol blanco en una costa bravía, que esperaba el embate de las olas. Algunos adivinaban su ruda lucha interior y José de Arimatea más que los otros, por lo cual dijo: Príncipe Judá, bien has interpretado el pensamiento de todos. Pero debemos recordar que Yasua no está al tanto del pensar y sentir de todos nuestros aliados en Oriente. ¿Y acaso él supone que todo se reduce a entusiasmos nuestros que él juzga imposibles de realizar? Propongo pues, que nuestro notario lea las actas levantadas en todas las capitales vecinas, aprobadas y firmadas por los reyes, príncipes y etnarcas adheridos a nuestra alianza. Nicolás de Damasco, que era el notario,
Tomó de la mesa ante la cual estaban todos sentados una voluminosa carpeta, llena de pergaminos de los cuales pendían las cintas de diversos colores, con los sellos de los personajes que los habían firmado. Los pequeños estados del Asia Menor con costas sobre el Mediterráneo. Cilicia, Panfilia, Licia, Caria, Leisia, en Creta, Rodas y Pafos, en Chipre, estaban representados en la gruesa carpeta que Yasua miraba fijamente. Los tuaregs del Sáhara habían conquistado algunos caudillos de Libia y de Egipto, y al rey Aret de Petra, se habían unido las tribus nómades del Mar Rojo y de Etiopía. Nicolás de Damasco dio lectura a aquellas actas y los nombres de sus firmantes con fechas y lugares definidos, más el número de guerreros con que cada uno contaba. Todos observaron que el maestro iba anotando en un trozo de pergamino, las cifras que indicaban los hombres de armas que cada jefe de Estado ofrecía. Cuando se terminó la lectura, él hizo la suma de aquel considerable contingente de guerreros. Sumaban 400.600 hombres. 400.600 vidas humanas que representan otros tantos hogares, exponéis a morir para que yo sea rey de Israel. Dijo con infinita amargura. Y os llamáis hijos del Dios de Moisés, cuya ley dice: no matarás. ¿O creéis que las legiones del César os esperarán con los brazos cruzados o tocando cítaras y laudes? El rey David, del cual decís que desciendo, devastó y asoló los países desde el Éufrates al Mar Rojo, para ensanchar sus dominios y colmar sus ambiciones de poder y riquezas. Si desciendo o no de David, no lo sé, ni me interesa, pero sí sé que vengo del Padre universal de los mundos y de las almas, para exterminar el odio y sembrar el amor sobre la tierra. Creo que el medio que me proponéis no está de acuerdo con la voluntad divina respecto de mí. Soy el Mesías anunciado por los profetas. Soy el ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Mi poder es eterno sobre todas las almas que vienen a este mundo, y nadie las arrancará de mis brazos porque son mías desde inmensas edades, y mías serán por toda la eternidad. Pero mi reinado no se impondrá con las armas ni con la violencia y el exterminio. El Supremo Señor a quien represento no es el Jehová de los ejércitos que los doctores y príncipes de Israel vislumbraron, a la luz de los relámpagos y entre el brillar de las lanzas y el silbido de las flechas. Es el Dios que dijo a Moisés desde la cumbre del Sinaí: ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ámame sobre la luz del sol que vigoriza toda vida, y cuya fuerza de atracción mantiene el equilibrio de los mundos de este sistema. Ámame sobre el agua de las lluvias con que fecundo tus campos, para que tengáis aceite y trigo en tus bodegas y vino en tus lagares. Ámame sobre el aire que respiras. La luz que te alumbra, la tierra que te sostiene, los bosques que te dan fuego, los huertos que te ofrecen sus frutos y los jardines que te coronan de mirtos y rosas. Ámame sobre todas las cosas. Porque soy tu creador y tu dueño, y ama a todos los seres semejantes a ti porque soy el Padre de todos, y todos salisteis de mi seno para ser justos y felices en la posesión eterna de mi amor. Si el concepto que tenéis del Dios a quien adoráis es diferente del que acabo de esbozar, creedme que estáis engañados, y que poca diferencia existe entre vosotros y los adoradores de Baal, Marduk o Astarte, que ordenan a sus devotos el exterminio de los adversarios. Mi reinado no se impondrá con las armas, ni con el exterminio, he dicho, y añado aún más. Mi manto blanco de maestro de divina sabiduría no se manchará con sangre de hermanos, ni se mojará con el llanto de ancianos desolados, de viudas desamparadas y de huérfanos ambulantes por los caminos. El eterno dador de la vida, ¿me habría ungido acaso para levantarme un trono de oro a costa de innumerables vidas y de infinito dolor humano? ¿Creéis que Dios omnipotente que hizo surgir millones de mundos de sí mismo necesita que mueran asesinados en los campos de batalla multitud de sus criaturas, para levantar un enviado suyo como rey de una nación determinada? Mi reinado es eterno sobre este mundo, que el Padre Celestial me dio en heredad desde inmensas edades y yo sabré mantener este divino legado por los siglos de los siglos. Mas, no queráis apresurar la hora, ni torcer el camino que está marcado en el pensamiento de Dios, como ha marcado Él su ruta a las estrellas y sus límites al mar. No me da Él cuando quiere, poderes supremos sobre las enfermedades, sobre los elementos y sobre la muerte. Y osáis pensar que el ungido de Dios se hará solidario de la matanza y el exterminio, cuando siente tan cerca de sí, la voz divina que le dice: ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Mi trono estará formado de corazones amantes, amigos míos. Mi corona real será forjada en diamante,
por todos los que habrán triunfado de la mentira y la ignorancia, y vendrán a mí con manos puras y sus frentes coronadas de rosas. Mi túnica de lino y mi manto de púrpura, serán tejidos por las manos que visten al desnudo y secan el llanto de los doloridos. Oh, mis amigos de ahora y de siempre. No queráis apresurar la hora de aquel que me ha enviado entre vosotros, y que os pone a mi lado para secundar mi obra, no para impedirla. Esperad en paz y alegría de espíritu, que cuando el Padre me haya levantado a donde debo subir, lo que ahora no comprendéis será claro para vosotros como la luz del mediodía. Un profundo silencio siguió a las palabras del maestro. Las frentes se habían inclinado pensativas, pues que las palabras de Yashua con su irresistible lógica, no admitían réplica alguna. Mas, su discurso era para ellos un cofre tan lleno de piedras preciosas, que no sabían cuáles elegir para formar la corona real con que deseaban ceñir su frente. Se había reconocido él mismo, como el Mesías anunciado por los profetas, y ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Había declarado eterno su reinado sobre la tierra, que era la heredad que el Padre le dio, y había añadido que él sabría mantener ese divino legado por los siglos de los siglos. Luego Yashua, era mucho más grande en su misión y en su capacidad de lo que ellos se habían figurado. A través de sus palabras podía comprenderse que había venido con potestad divina sobre todo este mundo, y que era demasiado mezquino el nombre asignado por ellos de Rey de Israel. Era indudable. El pensamiento y el amor del Mesías abrazaba a todo el mundo conocido entonces y a lo que faltaba por conocer. Más allá de los mares anchurosos y traidores, que los diálogos de Platón aseguraban que habían tragado inmensos continentes. Era indudable. Las palabras del ungido divino lo habían dicho muy alto. Su reinado sería eterno y sobre todo este mundo. La unidad de todos los países bajo su cetro se realizaría sin violencia, sin batallas, porque su manto blanco de maestro no debía mancharse con sangre de hermanos. El enigma estaba descifrado para todos. Gracias sean dadas al Altísimo, porque todos veían la luz en el misterio que rodeaba al joven profeta de Nazaret. La alegría volvió a todos los corazones y un murmullo de aprobación, de renovado entusiasmo, se extendió por la vasta sala de la asamblea. El anciano Simónides, que con los príncipes Jesúa y Sayún de Lous formaban una venerable trinidad de septuagenarios, comentaban ebrios de felicidad. ¡Qué gloria para nuestro Jerusalén! Ser la capital del mundo. Todo el orbe será un solo reino bajo la mano de seda del ungido de Jehová, decía Simónides. Pero, ¿cómo podrá ocurrir tan grande acontecimiento? ¿Qué será del César romano? ¿Qué huracán dispersará sus legiones? ¿Acaso la península itálica se hundirá bajo el Mediterráneo y la orgullosa Roma con su César y sus legionarios irán a ser pasto de los tiburones en el fondo del mar? ¿Acaso algún traidor volcán reventará como un abismo de fuego bajo el templo de Júpiter Capitolino, y Roma quedará reducida a cenizas? Los más jóvenes con el príncipe Judá y Faki hacían también los más variados comentarios, interpretando de acuerdo con sus más vivos anhelos, las palabras del discurso de Yashua. José de Arimatea y Nicodemus se acercaron a Yashua, que se paseaba silencioso por la inmensa sala, observando los tapices murales que tenían el doble valor de su antigüedad y de los delicados tintes admirablemente conservados. Mirad este tapiz, díjoles Yashua, ajeno por completo a los vivos comentarios que se hacían en torno suyo. Ah, sí. Representa a la reina de Etiopía, Saba la espléndida, con su bolsillo púrpura repartiendo su oro entre los mendigos de Jerusalén. Salomón la observa desde el terrado de su palacio, contestóle Nicodemus. Yo lo adquirí por poco dinero, de un viejo mercader idumeo que aseguraba haberlo sacado de una de las grutas de los baños de Salomón, cuando se encontraron los subterráneos que daban acceso a ellas. Yashua, dijo de pronto José de Arimatea, creo que el motivo de nuestra reunión, es más importante que los tapices. ¿No lo crees tú, así? En efecto, es así, pero ya he dicho cuánto debía decirle, contestó el maestro. Has hablado como un sabio, hijo mío, pero nos has llenado de dudas. ¿Qué hacemos con todos los que esperan fuera de las fronteras del país? Que sigan esperando hasta que suene la hora. ¿Qué más he de decir? Sabes que yo soy un enviado. Aquel que me envía es quien manda y no yo. ¿No lo comprendéis vosotros así? Mira con qué fuego discuten allí. Lástima grande sería perder en la inacción tanto entusiasmo, añadía Nicodemus viendo a los adherentes más jóvenes enardecidos. Formulando hipótesis a cual más grandiosa y sublime,
sobre los grandes acontecimientos que las palabras de Yasua dejaban entrever. La dulce serenidad de la irradiación del maestro acabó por tranquilizar todos los ánimos, hasta el punto de que al separarse, todos demostraban al exterior que una grande esperanza había florecido en ellos.